La historia transcurre en una prestigiosa escuela donde los alumnos con peores calificaciones tienen que esperar al final para almorzar, algo que Unjo y su amiga Soran consideran injusto. Sin embargo, esa regla no aplica al rebelde Taewon, hijo del director. Un día, Unjo falta a clases para ver a su primer amor, pero termina atropellada por unos motociclistas que perseguían a Taewon. Él la ayuda y la lleva en su motocicleta. Mientras tanto, el mejor estudiante, Daehui, se prepara para un concurso de ensayos que podría asegurarle un lugar en una universidad de prestigio. Unjo consigue un trabajo a medio tiempo donde conoce a Guwon, un universitario que descubre su talento artístico y la anima a postularse a su universidad. Pero Taewon, movido por los celos, arruina el momento al golpearlo. Aunque sus notas son muy bajas, Unjo sueña con estudiar arte en la Universidad Dongguk para estar cerca de Guwon. Soran intenta hacerla entrar en razón, pero la esperanza regresa cuando Daehui les cuenta que la universidad abrirá un nuevo departamento de historietas web, y que el ganador de un concurso será admitido directamente. Unjo empieza a trabajar duro para ahorrar y comprarse una tableta para hacer cómics. Sin embargo, su madre malinterpreta su interés por el arte y piensa que está enferma. Durante un examen importante, ocurre un sabotaje. Suena música a todo volumen y se activan los rociadores de agua, empapando a todos y cancelando la prueba. Los estudiantes celebran, pero una oficial llega para investigar quién fue el culpable. El director regañó al profesor Mion por no apoyar la investigación sobre el sabotaje escolar, mientras muchos alumnos veían al responsable como un héroe. Unjo incluso empezó a crear un cómic inspirado en él. La tensión entre Taewon y Daehui aumentaba. Durante una clase, a Unjo le confiscaron su cuaderno por estar dibujando, y a Taewon su celular, aunque se lo devolvieron por ser un regalo de su padre. Cuando Unjo le pidió ayuda para recuperar su cuaderno, Taewon se negó. Esa noche, ella se coló en la oficina del profesor y vio a un misterioso hombre quemando documentos. Aunque el hombre escapó, Unjo fue injustamente acusada de ser la culpable del caos y el director quiso expulsarla. Taewon le ofreció una bebida para calmarla y, aunque discutían seguido, dudaba que ella fuera culpable. Ella le confesó que su cuaderno guardaba todos sus sueños, y él comprendió su importancia. Más tarde, Taewon escuchó al director y a su padre hablar sobre usar un chivo expiatorio para dar ejemplo a los demás. Unjo, junto a Soran, intentó identificar al sospechoso a través de bocetos, pero no logró encontrarlo. Mientras tanto, Borra era acosada por negarse a robar para un grupo de chicas. La oficial Sui intervino, pero fue criticada por el profesor Mion. Más tarde, Borra devolvió lo robado, pero fue acusada de agresión junto con Unjo, lo que llevó a la madre de Bitna, miembro del comité escolar, a exigir su expulsión. Sui revisó las cámaras y descubrió que el verdadero culpable tenía una herida. Al día siguiente, encontró sangre en una ventana, lo que confirmaba su teoría. Unjo sospechó incluso de Taewon, pero él no tenía ninguna cicatriz. La madre de Unjo fue a la escuela a defenderla, pero las autoridades no respondieron. Entre lágrimas, Unjo le pidió que no rogara por algo que ella no había hecho. El profesor Ku, al ver esto, la defendió argumentando que no había pruebas. A pesar de todo, el director insistía en expulsarla. Esa noche, su familia discutió la idea de demandar a la escuela, lo que solo aumentó la tensión. Al final, se convocó una audiencia escolar donde Unjo debía elegir entre ser expulsada oficialmente o escribir una carta de renuncia. Unjo fue obligada a escribir una carta de renuncia y dejar la escuela. Más tarde, el profesor Mion visitó a su familia para disculparse. Durante un evento de despedida en el auditorio, apareció un dron que proyectó la cara del director, lo que demostró que Unjo no era culpable del sabotaje. Junto a otros, intentó seguir al dron, pero no logró atrapar al responsable. Desde entonces, el culpable anónimo fue apodado Señor X, y algunos estudiantes comenzaron a admirarlo. El director sospechaba que Unjo era su cómplice y la presionó sin éxito. Luego implementó un sistema llamado más-menos, donde los estudiantes ganaban puntos por denunciar a otros, y podían ser expulsados y acumulaban puntos negativos. Unjo recibió una carta anónima que sugería que ni Taewon ni Daehui estaban presentes durante el incidente del dron. Aunque ella los investigó, no encontró pruebas claras y ambos negaron ser el Señor X. Mientras tanto, el sistema más-menos generó caos. Muchos estudiantes fueron denunciados injustamente, incluyendo a Daehui, y otros como Bunu acumularon muchas penalizaciones. El profesor Mion se preocupó por el daño que causaba este sistema, pero el profesor Ku lo veía como una preparación para la vida real. La tensión entre los estudiantes crecía. Un nuevo alumno llamado Gumson llegó, generando emoción entre las chicas, especialmente Soran. Al mismo tiempo, Bitna buscaba saber quién la había denunciado,
Y cuando sospechó de Unjo, sus amigos se alejaron de ella. El acoso hacia Unjo aumentó, incluso mojaron su casillero. Esto solo fortaleció su deseo de descubrir la verdad. Por otro lado, Taewon recordaba su antigua amistad con Daehui y Yoongi, marcada por un reloj roto tras un accidente. La tensión entre Taewon y Daehui explotó en una pelea, que Unjo intentó detener. Sin embargo, el profesor Ku castigó a todos, incluso a ella, por estar presente en el conflicto. Unjo volvió a pedirle al profesor Ku que le devolviera su cuaderno de bocetos, pero le informó que había desaparecido, probablemente robado por el misterioso señor X. Mientras cumplía su castigo, Unjo notó que Taewon y Daehui no estaban cumpliendo el suyo. Les pidió ayuda para encontrar al culpable y recuperar su cuaderno, pero Taewon se negó. Por su parte, la oficial Sully y el profesor Myeon continuaban con la investigación. Sully mostró interés en una antigua sala de almacenamiento de la escuela y solicitó la llave para revisarla. Con el paso del tiempo, Unjo empezó a ver a Taewon con otros ojos. Descubrió que, detrás de su actitud rebelde, había una persona sensible, especialmente cuando le regaló un botiquín para que pudiera curar sus heridas. Más tarde, Unjo se reunió con Soran en un café. Intrigada por la relación entre Taewon y Daehui, le preguntó a su amiga, quien le reveló que solían ser amigos muy cercanos, pero todo cambió tras un accidente de autobús en el que también estuvo involucrada Unjo y que afectó a un estudiante llamado Yoongi. Se rumoreaba que Taewon había sido el causante del accidente que mató a Yoongi, aunque su padre encubrió la verdad y culpó a la víctima. Desde entonces, su amistad con Daehui se rompió. Daehui, por su parte, se esforzó todo el año por ser un líder respetado. Unjo, Taewon y Daehui fueron castigados a limpiar el laboratorio. Unjo deseaba que el señor X expusiera las injusticias del director Dojin. Más tarde, sospechó que Daehui era el señor X, pero Soran le reveló que no era tan noble como parecía. El profesor Myeon pidió a los alumnos que dejaran de delatarse y confiaran entre ellos. Poco después, Unjo encontró su cuaderno perdido, aumentando sus sospechas. Unjo fue testigo de tensas discusiones familiares, una entre Daehui y su madre por temas económicos, y otra entre Taewon y su padre, quien le prohibía contar la verdad del accidente. Para animarlo, Unjo sacó a Taewon a cenar y a reparar su reloj, lo que trajo dolorosos recuerdos. Taewon le confesó que el accidente fue causado cuando Yoongi, al recibir una llamada de Daehui, se distrajo en su motocicleta, provocando la tragedia. Al saberlo, Unjo sintió una profunda culpa, ya que Yoongi murió salvándola. Durante un acto escolar, el señor X irrumpió criticando el sistema de puntos negativos. En medio de la confusión, Unjo ayudó sin querer a escapar al señor X, reforzando su creencia de que era Daehui. Más tarde, Taewon confesó ser el señor X y llevó a Unjo a su escondite, pero ella no le creyó, pensando que protegía a otro. Al saber que lo hacía por diversión, se enfadó. Aunque Taewon dijo que terminaría, continuó como señor X para proteger a Unjo, y pasaron más tiempo juntos. Mientras tanto, Daehui acompañó a Eichon a visitar una universidad en Seúl. Aunque Eichon tenía malas notas, su madre usó su influencia para garantizarle la admisión, incluso consiguiendo exámenes filtrados para que venciera a Daehui, quien cada vez sentía más frustración. El profesor Myeon propuso que todos los estudiantes pudieran participar en la competencia de matemáticas, pero los demás profesores se opusieron sin dar razones. Mientras tanto, el director Kung-woo intentó darle las respuestas del concurso a su hijo Taewon, quien se negó y exigió igualdad para todos. Taewon también confrontó a su padre por haberlo obligado a ocultar la verdad sobre la muerte de Yoongi. Buscando consuelo, Taewon se apoyó en Unjo. Por otro lado, Daehui descubrió que varios estudiantes ricos ya tenían las respuestas, y, frustrado, rompió su libro de texto. Una noche, Unjo vio a Daehui robando las respuestas en la sala de profesores. Aunque escapó, dejó el material atrás. Unjo y Taewon lo devolvieron sin ser descubiertos. Aunque Taewon sospechaba la verdad, Unjo decidió guardar el secreto. Mientras tanto, Soran fue rechazada por su enamorado Gumson, y Numyu mintió sobre su origen humilde para no avergonzarse ante sus amigos. La madre de Soran pidió ayuda al profesor Myeon para que su hija fuera a la universidad, pero él defendió el derecho de cada estudiante a decidir su futuro. Poco después, los padres del comité escolar presionaron a Myeon para manipular las evaluaciones de sus hijos, pero él se negó, desatando la ira del director Dojin. Sully encontró la llave del viejo almacén, pero el escondite del señor X ya había sido trasladado. Luego, aparecieron informes escolares esparcidos en el pasillo. Myeon había escrito comentarios positivos resaltando el talento de cada alumno, generando un ambiente de esperanza. Sin embargo, un escándalo estalló cuando se filtró un video de Kung-woo hablando con Taewon sobre el concurso.
La grabación secreta fue obra del propio Taewon, quien quiso exponer las injusticias. Aunque los estudiantes rechazaron a Taewon al verlo como privilegiado, el Departamento de Educación intervino, sancionando tanto al director como a Taewon. Lo que nadie sabía era que Taewon había planeado todo para dar una oportunidad justa a estudiantes como Dehui, enfrentando así el favoritismo y la corrupción. Eunjo se sintió desanimada al ver que su cómic solo tenía un lector, pero Taewon la animó, recordándole que todo logro necesita esfuerzo y fe. También reveló su talento oculto para el dibujo, que antes usaba para diseñar motocicletas junto a su amigo Yunki, un sueño que abandonó tras su muerte. Días después, Dehui ganó la competencia de matemáticas, que finalmente fue justa. Taewon fue castigado físicamente por su implicación en los planes de su padre. Tras una discusión con Dehui, se hizo evidente que, pese a las tensiones, aún existía un lazo afectivo entre ellos. El profesor Mion defendió a Eunjo ante el director Dojin, quien seguía acusándola de ser cómplice del señor X sin pruebas. Mion exigió una disculpa para ella. Luego el cómic de Eunjo, poco a poco gana seguidores fieles, aunque ella aún anhela recibir comentarios más profundos. Mientras tanto, los conflictos en la escuela no disminuyen. Taewon sigue luchando con sus sentimientos hacia Eunjo. A pesar de varios intentos fallidos de confesar su amor, finalmente lo hace bajo un árbol durante una tormenta, dejando a Eunjo confundida. La relación entre ellos se vuelve tensa, aunque las circunstancias lo siguen uniendo. En paralelo, otros lazos se fracturan. Numju es descubierta en sus mentiras y se distancia de Dehui, mientras Oran se siente desplazada y emocionalmente perdida. El caso del señor X comienza a envolver a varios estudiantes. El director Dojin y su corrupción salen a la luz cuando los estudiantes descubren la distribución de comida vencida. La tensión crece cuando se intenta usar a Eunjo como chivo expiatorio. Sin embargo, con el apoyo de sus amigos, ella decide enfrentar la situación, incluso si eso significa ser expulsada. Cuando Eunjo es finalmente sancionada, Taewon confiesa públicamente ser el señor X, y ella lo respalda asumiendo parte de la culpa. Ambos son suspendidos, pero su unión y la verdad que exponen obligan a los adultos a actuar. Kungu, conmovido por la integridad de su hijo y de Eunjo, decide entregarse, renuncia a su poder, y nombra al profesor Ku como nuevo director. La escuela inicia una nueva etapa de justicia e igualdad. Los estudiantes encuentran paz, Sully y Mion formalizan su relación, Soran recupera su rumbo, y Numju y Dehui redescubren el amor. Mientras tanto, Eunjo convierte toda su experiencia en una nueva obra que conecta con muchos lectores, y aunque Taewon se muda al campo, su relación con ella se fortalece. Y así finaliza su gran historia.